Dragon Ball se está muriendo. Así es como lo escuchaste. La franquicia que moldeó generaciones enteras está enfrentando la mayor crisis de su historia, y esta vez el enemigo no es Cell, Freezer o Buu. El verdadero villano son las disputas judiciales, proyectos cancelados y un futuro completamente incierto. Si eres fan verdadero de Dragon Ball, dale like ahora porque lo que voy a revelar sobre lo que está pasando detrás de cámaras te va a impactar completamente. Las aventuras de Dragon Ball llegaron a un punto absolutamente crítico. Dragon Ball Daima terminó su jornada dejando más dudas que respuestas, y el universo creado por Akira Toriyama se encuentra ante el mayor desafío de toda su existencia. Y esta vez no es un enemigo clásico el que amenaza con destruir todo. Con la trágica pérdida de Toriyama en marzo de 2024, la franquicia se sumergió en una incertidumbre sin precedentes. Proyectos fueron suspendidos, disputas internas explotaron y preguntas difíciles sobre el futuro de la obra surgieron por todos lados. Si antes el mundo de Goku parecía verdaderamente invencible, ahora enfrenta batallas mucho más complejas fuera de los campos de combate, donde los ataques son judiciales y las estrategias son puramente comerciales. Pero hoy les voy a mostrar cómo Dragon Ball Super, de acuerdo con varias personas de la producción, está preparando algo absolutamente gigantesco para muy pronto. Dragon Ball no está muerto, está solo dormido. Y lo que viene por delante es tan surreal que no tienen ni idea de lo que les espera. El manga de Dragon Ball Super permanece completamente suspendido, el anime en silencio total y decisiones cruciales se están trabando detrás de cámaras. Pero hoy descubrirán cómo Dragon Ball Super va a resurgir de las cenizas, a pesar de todos los problemas que voy a revelar en este video. En realidad, todo esto puede tener un efecto extremadamente positivo al final de cuentas. La saga que nos enseñó a nunca rendirnos ahora necesita probar su propia fuerza de una manera completamente diferente. Mientras tanto, Dragon Ball Daima trajo una propuesta completamente diferente al encoger a sus héroes y sumergirlos en una trama repleta de misterios en el reino demoníaco. La serie se despidió dejando muchas más preguntas que respuestas sobre el futuro de la franquicia, y ahora todo depende de valor, visión estratégica y mucha unión entre las partes involucradas. Mientras supervisaba sus últimos pasos creativos, Toriyama ayudó a dar vida a Dragon Ball Daima, una serie que con solo 20 episodios logró reunir humor característico, emoción genuina y animaciones de altísimo nivel producidas por Toei Animation. Fue ampliamente vista como una despedida a la altura del legado monumental que construyó, a pesar de algunas controversias inevitables. Pero el final de Daima no simbolizó solo el término de una historia más. En realidad, abrió un nuevo capítulo completamente lleno de incertidumbres para toda la franquicia. Dragon Ball Super, que no recibe nuevos episodios desde 2018, continúa sin ninguna actualización oficial sobre el anime. El manga entró en hiato indefinido y las tensiones internas detrás de cámaras se volvieron aún más evidentes y problemáticas. Después de más de 40 años de éxito ininterrumpido y literalmente billones de dólares generados a través de productos, mangas, juegos y lanzamientos diversos, la franquicia aún domina completamente el mercado mundial, solo que ahora, sin Toriyama para guiar la visión creativa central, la serie camina sin una dirección realmente clara. Uno de los mayores desafíos que Dragon Ball enfrenta actualmente es la batalla judicial entre Akio y Yoku, una pieza absolutamente fundamental en la expansión de Dragon Ball Super, y la propia Shueisha. Esta disputa legal tiene el potencial de cambiar completamente el rumbo de la franquicia como la conocemos hoy. Mientras la comunidad global de fans trata de recuperarse emocionalmente del final de Dragon Ball Daima, otra batalla mucho más silenciosa y peligrosa está pasando detrás de cámaras. Y esta puede definitivamente definir el futuro de toda la franquicia para siempre. La salida controversial de Iyoku de Shueisha, marcada por serios desacuerdos sobre el rumbo creativo y los derechos fundamentales de la obra, encendió una alerta roja en todos los ejecutivos involucrados. Hasta hace poco tiempo, Iyoku era una figura absolutamente central al lado de Toriyama, siendo directamente responsable de expandir Dragon Ball a nuevos medios y conquistar nuevos públicos alrededor del mundo. Ahora está directamente ligado a la recién creada Capsule Corporation Tokyo, y rumores consistentes apuntan que pueden surgir proyectos paralelos ligados al universo de Dragon Ball. Esto dejaría el escenario aún más dividido y potencialmente confuso para los fans. Del otro lado, la poderosa Shueisha, que publica Dragon Ball desde 1984, definitivamente no pretende renunciar fácilmente a todo lo que construyó a lo largo de estas décadas. En asociación estratégica con Toei Animation y Bandai Namco, la marca generó literalmente billones de dólares a través de productos, películas blockbuster y juegos. Preservar esta impresionante máquina de lucro es claramente la prioridad absoluta.
Y Yoku, sin embargo, representa una amenaza genuinamente real a ese dominio establecido, no solo financieramente, sino también en el control creativo fundamental sobre la marca que Toriyama ayudó a construir desde el inicio. Lo que está realmente en juego va mucho más allá de simples derechos de autor. Es el propio futuro y la identidad de la franquicia lo que se está disputando. Si esta disputa legal no se resuelve adecuadamente, Dragon Ball corre el riesgo serio de fragmentarse entre proyectos completamente diferentes, hechos por grupos totalmente distintos y con visiones potencialmente conflictivas. Mientras esto pasa, los fans quedan en la más pura expectativa y ansiedad. El manga de Dragon Ball Super, que estaba siendo cuidadosamente supervisado por Toriyama hasta poco tiempo antes de su muerte, entró en pausa sin absolutamente ninguna fecha para regreso, y el tan esperado anuncio de una nueva temporada de anime para Super simplemente no llegó, dejando millones de fans en la incertidumbre total. A pesar del éxito absolutamente fenomenal que Dragon Ball Super tuvo entre 2015 y 2018, rompiendo récords de audiencia mundial, y de los éxitos monumentales de películas como Broly y Super Hero que recaudaron cientos de millones de dólares, el escenario actual es de completa incertidumbre y aprensión. Para complicar aún más la situación, proyectos como el remake de One Piece por Wit Studio encendieron la imaginación de los fans alrededor del mundo. ¿Será que Dragon Ball podría ganar una adaptación completamente moderna también? La respuesta aún es totalmente incierta, pero lo que todos saben es que cuando Dragon Ball finalmente regrese a las pantallas, sea con una continuación directa, una historia completamente inédita o hasta un reboot total, la expectativa será absolutamente gigantesca y el impacto será mundial. Después del final del arco Super Hero, prácticamente todo mundo esperaba que una nueva saga de Dragon Ball fuera anunciada rápidamente por los estudios. Pero hasta ahora, la única certeza que tenemos es la espera. Una espera angustiante y sin respuestas claras sobre cuándo o si la historia va a realmente continuar. Pero en febrero de 2025, algo increíble pasó. La publicación del capítulo 105 reencendió completamente la esperanza de los fans alrededor del mundo. Después de largos meses de silencio total desde marzo de 2024, aún sufriendo bajo el impacto devastador de la muerte de Akira Toriyama, este nuevo capítulo enfocado en una aventura más ligera con Goten y Trunks fue recibido casi como una verdadera señal de renacimiento de la franquicia. Las redes sociales literalmente explotaron con mensajes de pura euforia. El rey regresó. Toyotaro está inspirado otra vez. Frases como estas resonaban por todas partes. Millones de fans creyeron que aquello marcaba definitivamente la reanudación de la serie, especialmente con el suspenso involucrando a Black Freezer, aún completamente pendiente y sin resolución. Pero desafortunadamente, la emoción duró muy poco. Pronto quedó dolorosamente claro que el capítulo 105 era solo un extra completamente aislado, producido específicamente para completar el volumen 24 que sería lanzado en abril de 2025. Una jugada puramente comercial de Shueisha. Necesitaban llenar el volumen que normalmente reúne 4 capítulos completos, pero solo tenían 3 listos desde el inicio de la pausa forzada. La frustración de los fans fue absolutamente inevitable y comprensible. El público mundial se dio cuenta rápidamente de que la continuación real y definitiva de la historia aún puede tardar mucho más tiempo del esperado. La expectativa por el desenlace épico de la trama de Black Freezer quedó completamente en el aire, sin ninguna previsión concreta. Esta pausa prolongada e indefinida dejó una señal de alerta roja parpadeando. El manga había sido el principal motor de Dragon Ball Super desde el final abrupto del anime en 2018, manteniendo consistentemente el interés apasionado de los fans y preservando la fuerza comercial de la franquicia en el mercado global. Sin nuevos capítulos regulares, Dragon Ball corre el riesgo genuino de perder espacio significativo en un mercado cada vez más competitivo y saturado, dominado por nombres consolidados como One Piece, que nunca para de producir contenido nuevo. La incertidumbre prolongada también levanta dudas serias sobre el futuro profesional de Toyotaro. ¿Será que tendrá libertad creativa total para conducir la historia solo de aquí en adelante? ¿O Shueisha va a adoptar una línea editorial mucho más rígida, con control mucho más pesado sobre cada decisión narrativa? Por ahora, lo que sabemos con certeza es que el manga está en estado de espera indefinida, justamente en uno de los momentos más críticos y delicados de toda la historia de la franquicia. A pesar de todo este clima pesado de incertidumbre y preocupación, una chispa genuina de esperanza surgió directamente de las palabras del propio Toyotaro.
En el volumen 24 del manga y también en una entrevista exclusiva publicada en el sitio oficial de Dragon Ball en abril de 2025, dejó absolutamente claro que su conexión profunda con Toriyama iba mucho más allá de simplemente seguir orientaciones básicas de guión. Toyotaro reveló que al corregir sus trabajos, Toriyama nunca decía simplemente Dragon Ball debería ser así, sino que enseñaba principios mucho más amplios y fundamentales de cómo el manga debería construirse, desde la arquitectura de las escenas hasta la fluidez natural de la narrativa. Eran enseñanzas profundas sobre el propio arte de contar historias, no solo instrucciones específicas sobre la franquicia. Este respeto profundo y genuino que Toyotaro demuestra por Toriyama deja una cosa cristalina. No quiere solo continuar Dragon Ball mecánicamente, sino hacer esto honrando completamente los estándares de calidad excepcional que aprendió directamente con el maestro. Aún sin la presencia física de Toriyama, Toyotaro muestra una disposición inquebrantable para cargar este legado monumental hacia adelante. Esta postura se vuelve aún más significativa considerando que el manga está completamente parado desde marzo de 2024. Aún enfrentando esta pausa devastadora, Toyotaro deja claramente entre líneas que se está preparando intensamente para retomar el trabajo tan pronto como sea posible, superando no solo los desafíos profesionales complejos, sino también el peso emocional aplastante de la pérdida de su mentor. El volumen 24 trajo revelaciones fascinantes de los bastidores de la producción. Toyotaro reveló que el capítulo especial 105, lanzado en febrero, surgió de una idea original de Toriyama para el preludio de Dragon Ball Super, Super Hero. Originalmente, había sido instruido a limitar el preludio a solo 3 capítulos. Entonces guardó estratégicamente esta historia para usarla después. Cuando surgió la oportunidad perfecta de completar el volumen 24, propuso esta historia como un nuevo capítulo suelto y consiguió la aprobación necesaria. Al final del volumen, Toyotaro aún hace un llamado directo a los fans para que continúen siguiendo todas las novedades y confirma oficialmente que el manga definitivamente no fue cancelado, solo está en pausa temporal, sin previsión exacta de regreso. Pero el mensaje más importante vino enseguida: Dragon Ball Super va a regresar. Esta confirmación trajo algún alivio genuino para los fans, pero también reforzó el impacto real de la larga espera que todos están enfrentando. Y hay más detalles alentadores. Toyotaro mencionó algo que emocionó aún más a los fans más atentos a los detalles. Tradicionalmente, los volúmenes de Dragon Ball Super traen ilustraciones especiales en el lomo que forman un arte continuo impresionante. Toyotaro reveló que ya está activamente trabajando en estas nuevas ilustraciones para los próximos volúmenes futuros. Esto indica claramente que la planeación estratégica del manga continúa a todo vapor. Si ya está dibujando material para los volúmenes 25 y 26, esto sugiere fuertemente que nuevos capítulos están siendo secretamente preparados detrás de cámaras. Tomando en cuenta el ritmo normal de producción, aproximadamente un capítulo por mes, es perfectamente posible imaginar que, si todo sale conforme a lo planeado, Dragon Ball Super puede regresar aún a finales de 2025. O sea, aún en medio de todas estas incertidumbres aterradoras, las señales concretas de regreso están más vivas y prometedoras que nunca. Hoy, la pregunta que resuena desesperadamente entre millones de fans es simple: ¿cuándo exactamente va a regresar el manga de Dragon Ball Super? Ya pasó más de un año entero de espera agonizante, y hasta ahora ningún anuncio oficial concreto. La preocupación es absolutamente real y comprensible. El tiempo pasa implacablemente, el hype naturalmente se enfría, y la competencia feroz del mundo de los animes y mangas solo aumenta cada vez más. Analizando cuidadosamente los movimientos recientes de la industria y la propia historia gloriosa de Dragon Ball, existen algunas apuestas consistentes sobre cuándo una gran novedad puede finalmente surgir. Uno de los momentos más probables sería junio de 2025, marcando el aniversario de 10 años del estreno histórico del manga de Dragon Ball Super en la revista V-Jump. Fechas conmemorativas siempre fueron terreno extremadamente fértil para grandes anuncios en el mercado japonés, y Shueisha puede muy bien usar esta oportunidad dorada para reencender completamente el interés masivo de los fans alrededor del mundo. Otra oportunidad importantísima vendrá enseguida: el Jump Victory Carnival, en julio de 2025. Este evento anual gigantesco es tradicionalmente usado para revelar grandes novedades de franquicias colosales como One Piece y My Hero Academia. Dragon Ball obviamente es una pieza fundamental en este universo y podría tener su regreso triunfante confirmado en este escenario perfecto, tal vez con material promocional completamente nuevo, ilustraciones especiales inéditas,
o hasta un teaser oficial del próximo capítulo. Si nada se anuncia en junio, el Carnival de julio automáticamente se convierte en la apuesta más fuerte y realista. Pero es crucial mantener los pies en la tierra. Existe mucho pasando secretamente detrás de cámaras que simplemente no sabemos. Factores como la disputa complicada de derechos de autor entre Shueisha y Akio Yoku pueden acelerar dramáticamente o retrasar significativamente todos los planes. Si esta pelea judicial continúa arrastrándose indefinidamente, el regreso del manga puede acabar siendo empujado aún más hacia el final del año, tal vez solo siendo anunciado en diciembre en la Jump Festa tradicional. En este momento crucial, Dragon Ball está literalmente en un verdadero cruce histórico. Tiene el potencial gigantesco de iniciar una nueva era absolutamente brillante, pero también enfrenta riesgos genuinamente serios por delante. El último año fue una verdadera montaña rusa emocional para los fans. Tristeza devastadora, silencio angustiante, esperanza renovada y especulación constante se mezclaron intensamente. Y la pregunta que se cierne eternamente en el aire no es solo sobre lo que va a pasar con Goku y Vegeta en las próximas batallas, sino también sobre quién tendrá el derecho legal y moral de decidir el futuro de toda la franquicia. El impacto negativo de esta disputa ya retrasó adaptaciones que los fans soñaban desesperadamente ver, como los arcos épicos de Moro y Granola. Y es extremadamente probable que también esté directamente detrás de la pausa indefinida del manga. En medio de toda esta tormenta caótica, Toyotaro surge como un verdadero punto de estabilidad y esperanza. Sus palabras en el volumen 24 y su entrevista reciente muestran un autor que, al mismo tiempo que respeta profundamente el legado sagrado de Toriyama, también demuestra voluntad genuina de construir su propia historia única, aún sin dar fechas concretas que puedan generar falsas expectativas. Toyotaro garantizó con todas las letras: el manga no fue cancelado. La llama aún está completamente encendida. Solo falta el momento correcto para que vuelva a brillar con toda intensidad. La pausa indefinida del manga dejó un vacío real en el corazón de millones de fans apasionados. Cada comentario de Toyotaro, cada entrevista, cada ilustración de portada se transformó en una pequeña pista preciosa, una esperanza renovada de que algo verdaderamente increíble se está formando detrás de cámaras. Y aún en medio de este silencio prolongado y a veces desesperante, una cosa quedó absolutamente clara para todos. Dragon Ball no murió de ninguna forma, solo duerme profundamente esperando pacientemente la hora correcta para evolucionar una vez más de forma espectacular. Dragon Ball siempre fue fundamentalmente sobre transformación constante, desde los torneos simples allá en el inicio del viaje de Goku, hasta las batallas cósmicas que literalmente sacudieron el multiverso entero en Super. La serie siempre logró reinventarse completamente sin jamás perder su esencia mágica, aventura, amistad verdadera y superación de límites. Ahora, ese mismo espíritu inmortal se refleja claramente fuera de las páginas y pantallas, mientras mentes creativas, brillantes y fuerzas corporativas poderosas se esfuerzan intensamente para descubrir cómo continuar esta historia legendaria sin su creador genial, sea a través de nuevos arcos revolucionarios liderados por Toyotaro, proyectos independientes innovadores surgiendo con apoyo de antiguos colaboradores de Toriyama, o hasta un reboot completo producido por Toei Animation con tecnología de punta. Una cosa es absolutamente cierta: el mundo entero aún observa atentamente, aún cree, aún espera. Los fans verdaderos nunca dejaron de creer en el poder eterno de las esferas del dragón. Solo están esperando el deseo perfecto, aquel que va a traer toda la magia de vuelta con fuerza total y renovada. Por eso continuamos esperando con fe inquebrantable, porque la historia de Dragon Ball nunca fue sobre parar a la mitad del camino o rendirse ante las dificultades. Siempre fue sobre superar todos los límites imaginables, levantarse después de cada caída devastadora y encontrar fuerzas inimaginables para seguir adelante, sin importar cuán imposible parezca. Y cuando el momento correcto finalmente llegue, y vea a llegar, Dragon Ball renacerá gloriosamente, no solo como un homenaje respetuoso al pasado dorado, sino como una prueba viva y pulsante de que lo imposible aún es completamente posible en este universo mágico. Las esferas del dragón pueden estar temporalmente esparcidas y escondidas, pero su brillo eterno, aún aparentemente apagado, nunca desapareció verdaderamente. La magia permanece intacta, esperando solo el momento perfecto para explotar